Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos al Centro Cultural de España en Chile, a la primera actividad del proyecto Hacedoras de Libros, que hoy lanzamos de la mano de la académica y especialista en edición Constanza Simes y con la participación de Silvia Aguilera, de LOM Ediciones, Arantxa Martínez, de la editorial Quimper, y María Isabel Molina, de Grafito Editores, que nos acompañan en estos momentos tras bambalinas y a quien aprovecho para saludar y agradecer por acompañarnos en esta nueva aventura del Centro Cultural. Hacedoras es un proyecto dedicado a la edición independiente en Chile hecha por mujeres y consta de varios espacios de diálogo y de debate que se organizan y se estructuran a la manera de un libro, con un prefacio o una introducción, que es lo que vamos a hacer hoy, seguido de varios capítulos en los que de forma mensual iremos desarrollando a lo largo del año y en los que vamos a abordar desde diferentes ángulos y perspectivas la edición independiente en femenino. El motivo que nos llevó al Centro Cultural a impulsar un proyecto así fue primero conocer a esas mujeres curiosas, defensoras de un artefacto milenario como es el libro, que nos transforma la vida, y a reflexionar sobre ese oficio de alto riesgo, como es la edición independiente, sobre todo en estos tiempos, ¿no?, con todos los sacrificios que conlleva. Pero antes de dar paso a las invitadas y dar comienzo a la actividad, me gustaría presentar a Constanza Simes, la moderadora y el alma de este proyecto. Constanza es doctora en Sociología por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Su trabajo de tesis se tituló La edición independiente en un contexto de transición política en Chile, 1990-2010, movilización local de una definición transnacional. Es administradora pública de la Universidad de Chile y magíster en estudios latinoamericanos en la misma casa de estudios, y actualmente se desempeña como académica de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago de Chile y del programa de magíster en Gestión Cultural de la Universidad de Chile. Y nada más, muchas gracias a todos y todas las que nos están escuchando y esperemos que nos acompañen en el resto de capítulos de este libro que acaba de comenzar. Adelante, chicas. Muy buenas tardes a todos y a todos. Estamos muy contentas de poder dar inicio. Muchas gracias, Paula, por esta presentación y por invitarnos a ser parte de este inspirador proyecto Hacedoras de Libros. Quisiera saludar también de manera muy especial al señor embajador y al consejero cultural, que sabemos que están acompañándonos también en este momento, y a todas y todos los actores del amplio ecosistema del libro y la lectura que se han sumado hoy día a este ciclo de conversaciones. Tengo el placer de contar con 3 editoras, cada una con trayectorias individuales, pero también colectivas, muy interesantes, y que han ido marcando un camino señero en lo que tiene que ver con la fabricación de libros, ¿no? Los libros, como sabemos, tienen una doble condición, material y simbólica, ¿no? Los libros son discursos, textos, pero también materialidad. Hoy día tenemos el placer, y estoy muy contenta por ello, tener una conversación muy íntima con cada una de ellas y conocer qué las motivó a editar, cómo fueron tomando las decisiones para construir los catálogos, cómo fueron además constituyendo un saber hacer respecto a la fabricación de estos libros, la relación con los autores, con las comunidades lectoras, ¿no? Y la formación de redes. Nos interesa, como bien decía Paula, interrogar también la dimensión de la edición en femenino. ¿Qué diferencia, qué enfoques tienen desde la perspectiva de la gestión de espacios desde la mirada de las mujeres? Bueno, sin más, quiero partir con nuestra primera invitada, Silvia Aguilera. Silvia es miembro fundador de LOM Ediciones, es historiadora, tiene una trayectoria larga desde el punto de vista de la cultura en sentido amplio, fue miembro fundador también de un espacio federativo regional, que es Editores Independientes, donde se aglutinan 4 editoriales, ERA, Chalaparta, ERA de México, Chalaparta, Trilce de Uruguay y LOM, que fue la primera red editorial en inscribirse y hacerse parte de la Alianza Internacional de Editores Independientes con sede en París, ¿ya? Silvia, me gustaría partir preguntándote... Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, muy bienvenida. Me gustaría partir preguntándote, ¿qué te llevó a editar? ¿Qué te llevó a pensar en el discurso público a través del impreso? Vamos a partir inmediatamente, veo.
Bueno, antes que todo, saludar a cada una de las que aquí nos acompañan, con las cuales vamos a establecer esta conversación. Saludar, me sumo los saludos al embajador, al consejero cultural y a la directora del Centro Cultural de España por esta invitación. Agradecer al equipo que está detrás de esta transmisión y a todos y todas quienes nos siguen, ¿no? A ti, por cierto, Constanza, por ser quien está animando la conversación. La pregunta, ¿qué me llevó a involucrarme con los libros de esta manera, ¿no? Mira, corrían los años 90, ¿no? Yo venía egresando de la carrera de Pedagogía en Historia, y bueno, veníamos el proceso se abrió este proceso de cierre de la dictadura, este proceso post-dictadura, digamos. Por lo tanto, había un cambio muy significativo en el país, ¿no? Yo ya había hecho la práctica como profesora de Estado en historia, una historia bastante tradicional, sesgada, y una historia que se contaba de alguna manera con temor, ¿no? Porque había una historia que se podía recordar, que era la del siglo XIX, principio del XX, y por ahí nos quedábamos, ¿no? Por una parte. Y con Paulo Slachewski, mi compañero, que también venía egresando de periodismo, nos empezábamos a ver qué hacíamos en este nuevo periodo, en donde sentíamos que nos liberábamos de un gran peso, que era la dictadura y su diario, su cotidiano, pero también sabíamos que heredábamos silencio, y heredábamos de alguna manera una cierta amnesia, precisamente por lo que no se podía decir, y heredábamos mucho temor, mucho miedo. Yo creo que eso fue un factor bastante determinante para tomar la decisión de comenzar a hacer libros. En realidad era comenzar a hacer libros. Nosotros teníamos la idea de lo que era la edición, en realidad como sencillos lectores, ¿no? Y por nuestra propia valoración del libro, y sentíamos que el libro era el soporte para poder transmitir la historia, parte de la historia reciente, parte de la historia silenciada, y la historia no solo social y política, sino que también la historia cultural, ¿no? Yo creo que ese fue el primer horizonte que se nos abrió, y entendiendo por cierto y valorando al libro como el soporte de memoria, como el soporte de creación, como el soporte de invención y la herencia, hablábamos, ¿no? Con el libro era la invención y la herencia. Y desde allí poder invitar a salir del miedo juntos y a reflexionar, ¿no? A reflexionar respecto a este nuevo periodo que iniciamos. Yo creo que fue la motivación inicial de este involucramiento con el libro, y por cierto no sabíamos hacia dónde nos iba a llevar, no sabíamos esta proyección que luego fue tomando LOM en el tiempo. Muchas gracias, Silvia. Vamos a seguir, va a ser una conversación muy desde el entramado comunitario, entonces voy a ir presentándola a cada una y dirigiendo las preguntas así en esta red, ¿ya? Quiero preguntarle a Arantxa Martínez, Arantxa, perdón. Ella es editora de Kinver, ya una editorial que se fundó en Valparaíso, muy interesante también porque nos trae la voz de los territorios. Arantxa es filóloga, se especializó en filología hispánica en la Universidad de Zaragoza, fue becaria del Museo Guggenheim, es gestora cultural y nos acompaña también aquí. Arantxa, un poco en la línea de lo que le acabo de preguntar a Silvia, ¿por qué crear una editorial, ¿no? Y una editorial con esta mirada, en una región como Valparaíso? ¿Cuáles fueron tus intereses, tus sueños? Ya. Bueno, hola Constanza, hola compañeras. Muchas gracias por la invitación al Centro Cultural, a su directora, y al embajador y al agregado cultural que nos están viendo. Bueno, yo me siento, para mí es un honor
como que me hayan invitado y que cuenten conmigo, así que muchísimas gracias. Bueno, respecto a tu pregunta, como tú decías, yo estudié filología hispánica, que en el fondo es estudiar literatura. Después hice otra carrera que fue traducción, como no sabía muy bien por dónde seguir cuando terminé mi primera licenciatura. Tenía muy claro que no me quería dedicar a la enseñanza porque no me gusta mucho hablar en público, como se puede notar. Entonces quería dedicarme como a una parte quizás más como por detrás de los libros, ¿no? Y partí como por el tema de la traducción, claro, después hice como varias cosas más asociadas como con mi interés por viajar, como esto de la beca en el Museo Guggenheim. Y ahí fui entendiendo, o sea, me fue tocando trabajar más con la factura de los libros, con la parte de la producción de los libros, de las traducciones, de las revisiones, todo eso. Después empecé a trabajar en España, yo soy española. Empecé a trabajar en España, en Barcelona, en una editorial muy grande del Grupo Planeta, que es Seix Barral. Estuve allí unos años y de allí me vine a Chile. Y cuando llegué a Chile yo quería vivir en Valparaíso. A mí es una ciudad que me fascina. En este momento está muy dañada. Siento que es una ciudad que está como muy abandonada por el Estado. Pero a mí me gusta, me encanta esta ciudad, quiero estar aquí, y eso fue lo que me pasó cuando llegué, que yo al llegar de España seguía como vinculada ya en temas laborales, pero al cabo de un tiempo me di cuenta de que tenía que involucrarme con el lugar. Y la verdad es que vi que no tenía ninguna opción de que nadie me contratara, porque para eso tenía que estar en Santiago. Y yo no quería estar en Santiago, yo quería estar en Valparaíso y hacer las cosas desde Valparaíso, porque sentía que se podían hacer las cosas desde aquí, y que la ciudad tiene un potencial tremendo. Y fue por eso, en realidad. Fue como plantearme hacerlo desde aquí y un poco lanzarme sin saber muy bien lo que iba a resultar. Muchas gracias, Arantxa. Bueno, justamente uno de los temas que vamos a estar también abordando tiene que ver con esta relación entre concentración e independencia, y sabemos también que tanto las editoriales como las librerías están fundamentalmente concentradas en Santiago y en ciertas comunas además de la capital. Muchas gracias, Arantxa. Quiero también dar la bienvenida a nuestra tercera invitada, a María Isabel, de la editorial, María Isabel Molina, de la editorial Grafito. María Isabel, no te veo. Acá estoy. Ahí está, muchas gracias. María Isabel es periodista de la Universidad Diego Portales, es magíster en Sociología de la Universidad de Chile y es codirectora de la galería Plop, ¿no? Que ha jugado un papel muy importante precisamente en la línea también de la diversidad de géneros, ¿no? Es una galería que ha puesto en circulación otras narrativas, fundamentalmente lo que tiene que ver con la ilustración, el cómic, la novela histórica, otros lenguajes que han sido muy interesantes también y muy importantes para hacer mucho más dinámica la escena del libro en nuestro país. Bueno, es además coautora de un libro que me tiene enamorada, es un libro sobre Quimantú, es coautora, y así que yo también se los recomiendo, una gran experiencia editorial de nuestro país que, bueno, que es muy interesante también de traer a estos debates. María Isabel, quisiera preguntarte precisamente desde esos otros lenguajes. Tenemos hoy día la ciudad llena de narrativa, llena de visualidad. ¿Por qué y de qué manera y cómo fueron construyendo un proyecto como Grafito? Hola Constanza, muchas gracias por la invitación. También quiero agradecerle a Paula, directora del Centro Cultural, y también al agregado cultural y al embajador, por esta invitación para dialogar y, bueno, también saludar a mis compañeras. Bueno, yendo a la pregunta, fue Plop el punto como inicial de nuestro proyecto de Grafito, porque nos permitió descubrir, cuando creamos Plop el 2010, había muchos ilustradores, había muchas ilustradoras, y había una cierta ya efervescencia del tema gráfico, tanto editorial como también ilustración aplicada a otras cosas, por ejemplo, packaging, etc. Pero faltaba un lugar que las reuniera a todas. Y
Plop nos permitió hacer como esta plataforma en que los ilustradores e ilustradoras acudían, teníamos muchas actividades en torno al libro, porque en realidad la ilustración donde más se manifestaba era en torno a los libros, era como el soporte más democrático, por decirlo de alguna manera, en ese minuto. Por supuesto también están los murales en la ciudad y hay otras también soportes, pero de alguna manera en el libro era donde estaba teniendo como quizás más experimentación. Y fue desde ahí que creamos Plop, perdón, Grafito. Empecé, o sea, el Grafito soy yo, también me acompaña mi compañero que es Claudio Aguilera, pero que me ayuda como en algunos aspectos o en algunas cosas como de toma de decisiones, a veces como que uno siempre necesita un tercero, ¿no es cierto? Pero empezamos ahí, a poco andar ya el camino de Plop. En 2013, ahí abrí Grafito con la idea como de explorar un poco más este soporte del libro, y bueno, también era muy interesante el panorama editorial que había en ese momento. Bueno, también estaba LOM, teníamos algunos libros, estaban editando ya cosas infantiles, así que también novela gráfica, y entonces era como muy interesante y era muy como estimulante insertarse dentro de ese panorama editorial que estaba teniendo una especie, no sé si de remesón, pero se estaba viendo muy aireado gracias, como dices tú, a estos nuevos lenguajes que son la ilustración y la novela gráfica. Y yo creo que en los últimos años eso ha ido siendo cada vez más notorio. Muchas gracias, María Isabel. Silvia Aguilera evocaba precisamente ese contexto de postdictadura, ¿no? Y cómo toda esa mirada sobre la memoria, sobre la historia y un proyecto también de resistencia cultural fue una de las líneas de inspiración del OM, una editorial que tiene, bueno, más de 25 años. Silvia, corrígeme exactamente cuántos años tiene, yo diría 26, 31, ¿no? este año. 31, mira, 31, yo estaba en 26, 30, con un catálogo enorme de más de 800 títulos. Y bueno, me gustaría preguntarle a Silvia, que ha sido una voz fundamental en la generación además de redes editoriales, ¿no? De espacios colectivos. Silvia, ¿qué nos podrías contar precisamente por esa manera en que se han ido hilvanando relaciones, ¿no? Son los años 90, ustedes fundan el OM, y enseguida además se ponen a trabajar en un repertorio también de acciones que tienen que ver siempre con el libro, con la democratización, pero desde lo colectivo. Me gustaría mucho si nos pudieras contar cómo se empiezan a dar esa toma de contacto, esa red y el lugar de las mujeres. Mira, efectivamente ya partimos el 90, lo que les contaba, hacia finales de la década del 90, fuimos invitados a Frankfurt, como una editorial, bueno, emergente, latinoamericana, etc. Y allí conocimos a la gente de Ediciones Era, y conocimos también a la gente de Trilce, Uruguay, y Achalaparta, ¿no? Los vascos. Y bueno, conversando sobre el quehacer editorial y sobre cada uno de los panoramas, ¿no? que estábamos viviendo, la concentración editorial que en ese minuto era muy fuerte, y yo creo que la edición independiente en general se estaba viendo bastante afectada, ¿no? Porque sus catálogos se empezaron a ver remecidos frente a la política agresiva, ¿no? de los grupos los grupos editoriales que ofrecían grandes adelantos, que tenían una política bastante agresiva, ¿no? Y de levantar claramente a autores que venían trabajando hace algunos años con esta editorial independiente. Entonces, bueno, nos dimos cuenta que la situación era más o menos parecida, y nada, era como salir a mirar el mundo, en realidad. Esa fue la primera experiencia, y que lo que estábamos viviendo aquí no era tan distinto a lo que se estaba viviendo al otro lado del Gran Charco y en la misma América Latina. En esa oportunidad también conocimos a Luis Sepúlveda, que se le hace un homenaje en este minuto, a un año de su muerte, ¿no? Que cumplió ahora el 16, se fue con el coronavirus. Y Luis Sepúlveda estaba organizando un salón, el Salón del Libro Iberoamericano, en Gijón, el primer encuentro.
Y bueno, nos invitó y nos volvimos a encontrar al año siguiente con estas editoriales, y bueno, continuamos la conversación en realidad, y pensando y consultándonos qué iniciativas se podrían tomar, qué podría hacer cada uno en su lugar, pero también qué podíamos hacer colectivamente, ¿no? Lo primero que hacemos entonces es convocar a un primer encuentro, que fue el primer encuentro de la edición independiente en Gijón, que fue hacia el año 2000, ¿no? Y yo creo que eso fue un punto de partida como para ampliar la conversación respecto a lo que estaba pasando en el panorama editorial en América Latina, en Europa, y a conversar en realidad en Estados Unidos de este tema. Y fue un hecho súper significativo porque nos permitió, bueno, ampliar el horizonte, tener distintas miradas y perspectivas. Ese encuentro fue en Schifrin, ¿no? Que había ya publicado el libro de la edición sin editor, ¿no? Porque no era solo la concentración, o sea, había la política mercantil en relación al libro, era demasiado fuerte, donde los editores empezaban a desaparecer y en realidad la lógica era cada libro un negocio, y no importa qué, sino que cuánto me reporta cada uno de los libros. Y bueno, fue un encuentro muy interesante que nos animó a establecer vínculos de solidaridad y de acciones conjuntas, ¿no? Con los otros editores, y a pensarnos, ¿no? Pensar nuestro papel en cada uno de nuestros lugares, digamos, y empujar cosas también al interior de nuestros países. Llegando a ese encuentro, también había un vínculo con los editores locales, digamos, y se crea la Asociación de Editores Independientes en Chile, ¿no? En México se empieza a impulsar la política, la ley de precios fijos. En Uruguay también trata de agruparse y activarse la Asociación de Edición Independiente, generando un poco conciencia de cuál era el fenómeno que estábamos viviendo y qué podíamos hacer colectivamente, porque este no era un asunto de cada una de las editoriales individualmente, ¿entiendes? Bueno, esa red que se armó con estas 3 editoriales hermanas nos permitió establecer una reflexión de mayor alcance y nos permitió generar iniciativas conjuntas, ¿no? Iniciativas conjuntas como comprar derechos derechos de autor para la traducción, por ejemplo, de manera colectiva, o sea, comprábamos entre los 4 el derecho de la obra de un autor y cada uno la publicaba en su país. Hicimos una cantidad de coediciones cruzadas, creo que fueron como 120 más o menos, ediciones cruzadas, y podíamos estar al tanto de cuánto avanzaba o no avanzaba el panorama del libro en América Latina y en España, ¿no? Yo creo que fue una experiencia para nosotros como editorial, que en realidad nos habíamos, como les contaba, nos habíamos involucrado en el libro y como hacedores del libro, en base al ejercicio de la prueba y el error, en realidad, en base a la intuición. Y esos encuentros fueron de alguna manera escuelas formativas, ¿no? En base también a la posibilidad de compartir experiencias, ¿no? Y compartir maneras de hacer. Para nosotros significó un crecimiento importante, muy importante editorialmente, ¿no? Porque pudimos aplicar iniciativas que estaban haciendo los colegas en otros lados y a su vez ellos replicaron algunas iniciativas que habíamos empezado ya a generar aquí. Bueno, y eso tuvimos encuentros por mucho tiempo, encuentros anuales, y que nos permitían eso, o sea, ensanchar la reflexión y la discusión en torno al libro, al papel que jugaba el libro en nuestras sociedades y a las dificultades y potencialidades que teníamos, y al papel que jugaba la edición independiente, ¿no? Y al papel que teníamos que cumplir cada uno de nosotros.
¿no? O sea, para nosotros fue muy formativo y luego eso se replicó internamente, ¿no? O sea, la asociación, los editores independientes, también internamente yo creo que crecimos mucho en esa discusión, ¿no? Con toda la diversidad de miradas, las diferencias y los acuerdos a los que podíamos llegar, ¿no? Bueno, de ahí se funda luego la Asociación de Editores Independientes que existe hoy día, ¿no? Muchas gracias, Silvia. Efectivamente, estos movimientos muy fuertes de concentración, ¿no? De globalización editorial a escala planetaria, fue también generando movimientos de resistencia, de independencia, de una edición que se concibe como anti-mainstream, pero también que se concibe como un espacio para rescatar autores olvidados, para promover voces, ¿no? Nuevas, para promover, vamos a hablar de bibliodiversidad también, y para generar otros catálogos que den sustentabilidad a este sistema, ¿no? A este ecosistema del libro y la lectura. Claramente en esa redefinición, como bien decía Silvia, del paisaje del libro que se da a escala planetaria. Están por un lado estos grandes consorcios, estos holdings, ¿no? En sedes en Alemania, en Francia, en España, pero también, y al mismo tiempo, o sea, coexisten estos dos fenómenos, ¿no? La concentración, pero también la independencia y la interdependencia. Me gustaría preguntarte, Arantxa, precisamente por esta manera en que se van configurando estos otros catálogos, ¿no? ¿Cómo se van tomando las decisiones en este escenario? Como la independencia no es solamente un tema de tamaño, ¿no? No son las pequeñas o medianas, sino que también tiene que ver, y fundamentalmente, con la autonomía en la toma de decisiones. ¿Cómo configuro el catálogo, ¿no? ¿Cómo, Arantxa, cómo se configuró, cómo se fue construyendo el catálogo de Kindle? Sí, claro, bueno, lo que decía Silvia antes de la edición sin editor, que claramente como los grandes grupos, los directivos son siempre, ¿cómo se dice? Ingenieros comerciales. Ya no son editores, no son gente que hayan estudiado nada relacionado con letras, con edición, no, nada, son ingenieros comerciales. Entonces ahí, digamos que como lo que se le pide a cada libro que se publica claramente es el beneficio neto, las ventas, no sé. Claro, las editoriales independientes lo bueno que tienen es que uno se la puede jugar más según sus propios criterios, según lo que, o sea, como igual van a ser apuestas que obviamente se espera que haya una rentabilidad de vuelta, pero yo creo que son catálogos mucho más jugados que los de las grandes editoriales, ¿no? Los grandes grupos. Yo en mi caso, no sé, yo partí de una premisa que tenía muy clara y que básicamente viene de lo que a mí me gusta leer, lo que más he leído en mi vida, que es novela literaria, y considero que si yo puedo saber un poco de algo, puedo hacer como un cierto filtro, es ahí, no es en poesía, no es en ensayo, son temas que no sabría cómo abordarlos. Entonces me dediqué a hacer un catálogo de novela literaria, los autores da lo mismo, si son jóvenes, si son viejos, si están muertos, no importa, siempre que sea como la forma, que haya un cuidado de la forma en los textos, y lo otro que es que sean autores que escriben en castellano, que para mí es importante porque me interesa también como las diversas facetas de cómo un mismo idioma se habla de maneras muy distintas en cada país. Entonces quería como también dar muestra un poco de esa diversidad de un mismo idioma, y además también estaba como, no sé quién fue, si fue Pilla o quién dijo esto de que los autores viajan pero los libros no en Latinoamérica, que creo que pasa mucho, que los libros quedan, cuando son, claro, quedan en las editoriales pequeñas, y quedan en ese país, y los propios autores son los que los dan a conocer en las ferias, cuando había ferias, así, ¿no? Entonces me gusta como eso de traer de otros lugares, de traer voces de otros lugares, pero que sea siempre en castellano. Muchísimas gracias, Arantxa. Isabel, me gustaría preguntarte,
en la misma línea de lo que estamos conversando, de la constitución de catálogos, ¿no? que vayan también alimentando esta bibliodiversidad, que es el tema que quiero después proponerles, me gustaría que nos cuentes cómo funciona, cuál es el modo de organización de Grafito, y el modelo de gestión también, cómo se organizan las tareas. Tú nos contabas que eran 2 o 3 personas, cómo se organizan en el amplio ciclo desde que llega un autor, les propone un manuscrito, hasta que se pone en circulación ese libro. Ya, es un tema porque en realidad para casi todo sigo siendo yo, entonces, con algunas excepciones, pero es un tema organizar una editorial. Yo creo que por eso me surgió el interés en un momento, como mi parte más investigativa, de investigar la Quimantú, porque era como, ¿cómo es la contraparte? ¿Cómo es una gran editorial? Porque en Grafito prácticamente, bueno, trato de armar un plan editorial, trato de ceñirme a lo que puedo, considerando que mi biografía personal también a lo largo de Grafito tuvo ciertos elementos importantes. O sea, fui mamá, qué sé yo, ahora la pandemia, todo esto va influyendo obviamente en cómo uno va gestionando una editorial. Como te digo, hago un plan editorial, que ha ido variando. Empezamos en 2013 hicimos 2 libros, 2014 no hicimos ninguno, en ese tiempo además todavía estaba Plop muy fuerte para mí, entonces después cuando cerramos Plop, espacios físicos, eso me permitió dedicarme más a Grafito. Después en 2015 sacamos 3 libros, y así hemos ido como creciendo un poquito más, como con un ritmo de 4 o 5 libros, que es súper poco, pero es realmente lo que se puede, lo que puedo abarcar para hacerlo bien. Y la idea es ir creciendo en los próximos años para contar con un poco más de asistencia, lo que nos permita ampliar también el catálogo. Eso, y en mí recaen además todas las tareas administrativas, de redes sociales, y obviamente el contacto con los autores y la edición propiamente, o sea, en un sentido como de trabajar los textos que a Grafito llegan en distintos puntos de avance. O sea, hemos trabajado con libros ya hechos, o sea, rescates. No me gusta mucho la palabra rescate, porque a veces no es que uno va a rescatar el libro, sino libros que han quedado un poco, que no han tenido circulación en el último tiempo. Por ejemplo, El látigo de 100 colas de Fernando Cran, era un libro ya terminado, pero trabajamos ese libro en su reedición. Otros libros que han llegado como una idea, otros libros que el autor, como yo trabajo libros ilustrados, muchas veces son 2 autores, entonces llegan en distintos puntos, entonces, y cada libro ha sido su tiempo. Lo único que tengo como para decir que tienen en común es que creo que con todos pensé que iba a ser, no con todos, pero siempre requieren más tiempo el libro de lo que uno cree, o de lo que yo creo. Quizás ese ha sido mi gran aprendizaje. Como, no, si este libro, hemos traducido libros que aparentemente era todo muy esquemático, y no, resulta que siempre hay algunas decisiones que son complejas de tomar, y que uno va retrasando. Entonces, básicamente es eso, suena a caos, pero no lo es tanto. Tratamos de ir armando este trabajo editorial de una forma cada vez más como esquemática, pero también considerando que somos personas que bueno, que nos vemos también enfrentadas a múltiples temas. Y yo creo que eso ha quedado muy en evidencia en el último año, ¿no? Eso. Solamente quería mencionar además que, bueno, diseño, sí trabajo con diseñadores gráficos muy buenos, con 2, hasta el momento con 3, perdón, y eso es súper bueno y es súper importante también, porque tampoco uno los puede hacer todo, ¿no? O sea, hay algunos editores que también a veces se hacen cargo, y bueno, eso ya depende de las habilidades de cada uno, y no lo voy a juzgar, pero en el fondo también hay que tratar ahí de ir decantando y dejando como ciertas tareas en la medida de lo posible a personas más especializadas. María Isabel, voy a inspirarme justamente de la figura de Rayuela, entonces quiero profundizar algo contigo. Tú mencionaste la maternidad, ¿no? La reproducción social de la vida. Me gustaría que nos contaran, partiendo por ti, cómo han conjugado precisamente los distintos roles, los roles de lo privado doméstico con lo público. Una editora que tiene que ver precisamente con
dar a la luz, ¿no? Un texto impreso y ponerlo en circulación. ¿Cómo has conjugado tú esos múltiples roles de las mujeres? Bueno, he tratado de hacerlo como de la mejor manera. Cuando yo quedé esperando a mi hija Eloísa, tenía varios proyectos de fondo del libro y varias cosas que tuve que postergar porque entre el embarazo mismo, que además tuvo algunas complicaciones. Entonces, sí, creo que el primer año y medio fue complejo, no sabía bien cómo armar este nuevo esquema. Y trabajé mucho de noche, de madrugada, como supongo que lo hacen muchísimas, miles de mujeres, millones de mujeres alrededor del mundo, que tratan de sacar también sus proyectos profesionales adelante. Y bueno, creo que igual me ha ayudado obviamente mucho mi compañero, que como también trabaja en el mismo ámbito del libro, de la edición, de la ilustración, entonces también eso me permite tener un diálogo, digamos, en la misma casa, por decirlo de alguna manera, así, súper como doméstico. Pero claramente es algo de lo que creo que es un tema del que tenemos que conversar, debatir, porque, por ejemplo, en el ámbito del libro infantil, del libro ilustrado, hay muchas editoras, así igual, digamos, en el mismo esquema de mujer, editora, sola a cargo de la editorial. Conozco por lo menos 4 o 5, y es muy interesante, creo que hay algo que estudiar ahí, quizás para más adelante. Entonces tenemos muchas cosas en común, no solamente por lo que editamos, sino también por nuestras propias trayectorias profesionales y biográficas, y bueno, creo que ahí también nos apoyamos, y en ese sentido, por ejemplo, las ferias y esos lugares de encuentro para los editores también son muy importantes. Para conversar y como para poner estas cosas en común. Gracias. Que son parte de nuestra... Eso. Me quedé pegada. Muchas gracias. Silvia, en alguna entrevista, en algún momento tú nos contás que tus 3 hijos en algunos fines de semana iban a encuadernar con ustedes cuando eran más chiquititos. Me gustaría también preguntarte eso. Tú has estado en un espacio con responsabilidades y de toma de decisiones de gerencia editorial, muchas responsabilidades, con un rol además, desde el punto de vista del modelo de gestión, bastante inédito para las editoras. Me gustaría si nos pudieras contar también cómo has podido conjugar esos mundos. Yo creo que las mujeres desarrollamos tempranamente esa habilidad de pulpo o de malabaristas, ¿no? O sea, somos editoras y malabaristas, y somos cada una de nuestras profesiones y malabaristas. Sí, yo cuando partimos con la editorial, yo tenía ya a mis 2 hijas mellizas, que tenían 5 años, ¿no? O sea, por lo tanto ya había hecho el ejercicio de malabares, estaba estudiando además, entonces corría bastante. Sin duda tuve el apoyo de mi familia, ¿no? Que me apoyaba y me cubría en los momentos en que, desde que tenía que ir a la escuela, me cuidaban a las chicas, y bueno, en esos espacios de trabajo que tienes un círculo que te acoge, ¿no? Y sí, al año 90, al año 91, nació nuestro tercer hijo, y claro, desde el 91 en adelante, los días sábados trabajamos muchísimo. Yo creo que esa es la tarea que a todas nos ha tocado, ¿eh? Como decía María Isabel, y como decía Paula al principio, dijo que este era un oficio de alto riesgo, y me pareció, nunca lo había pensado de esa manera, pero sí, partíamos con los niños entonces, porque nosotros nos involucramos en todo el proceso del libro, es decir, muchas veces seleccionar el material. También hicimos
reedición de libros, hay las líneas que se abrieron desde el principio de la editorial fue publicar autores desconocidos, por una parte, y que nos parecían que tenían una escritura potente y que tenían algo que decir y aportar, y que nos movían y nos conmovieron en sus lecturas, y comprometimos entonces la publicación de esos libros, pero además la posibilidad que nosotros tuvimos para desarrollar la editorial, y nos dedicamos al 100% en eso, fue imprimir al mismo tiempo, ¿ya? Con una máquina pequeñita, qué sé yo. Entonces implicó mucho trabajo y todo desconocido, ¿no? Y trabajábamos de lunes a lunes, digamos, con algunas pequeñas pausas de descanso, con una tarea bastante compartida con mi compañero, con un camino de aprendizaje, ¿no? Tanto en el aprendizaje que tuvimos el hecho de ser padres, jóvenes, y luego el seguir aprendiendo con este proyecto que se transformaba en otro hijo que era muy demandante, ¿no? Y que era 7/7 también, ¿no? Más aún porque queríamos vivir de ese trabajo, ¿no? Eso nos propusimos, y vivir modestamente, pero que ese trabajo nos permitiera darle continuidad, ¿no? Al proyecto mismo. Por lo tanto, claro, íbamos con los niños, sobre todo el día sábado, a la editorial, y en ese tiempo encuadernábamos a mano, ¿no? Éramos chiquititos también, todos fuimos chiquititos, encuadernábamos los libros a mano, entonces íbamos hoja a hoja tomándola y armando el libro, digamos, y los pegábamos además uno a uno. Entonces los niños nos acompañaban, ellos mientras dibujaban, qué sé yo, y ya cuando el libro estaba listo había que doblarle la solapa, ¿no? Entonces estaban todos los libros marcados y nuestros hijos, claro, estaban ahí en filita doblando solapa. Por lo tanto, su involucramiento con el libro fue algo de alguna manera natural, y se hacían parte de esa producción y reproducción del conocimiento. Yo creo que en esto, sin duda, la tarea, las mujeres sí tienen siempre, y lo han tenido, y esperamos que eso cambie, y yo creo que eso es lo que ha sucedido también. Ese remesón hemos vivido estos últimos años, con el movimiento feminista, con los movimientos sociales que han golpeado fuerte, yo creo, de ir cambiando también esa geografía, ¿no? Donde las mujeres trabajan en doble y triple jornada. Y parece que siempre fue así, y lo hemos internalizado y naturalizado demasiado, ¿no? Yo creo que eso es lo que hoy día está cambiando. Y espero que así sea, tengo la confianza que así sea. Pero eso podría significar, ¿no?, una disminución de esa jornada y hacer jornadas más compartidas, ¿no? Yo creo que tuve la suerte y la experiencia que hemos hecho ha sido de compartir mucho ese trabajo, el trabajo de la toma de decisiones, tanto en la casa como en la tarea profesional, y eso ha servido, ha ayudado, ¿no? Eso. Muchas gracias, Silvia. Quisiera plantear una última pregunta antes de abrir los intercambios con el público, y quiero partir esta pregunta con Arantxa, ¿no? Precisamente otra de las líneas que queremos ir explorando con ustedes, hacedoras de libros, tiene que ver con la bibliodiversidad, ¿no? Un concepto cuyo cuño tiene mucho que ver con Chile, con la editorial RIL, ¿no? En uno de los primeros encuentros de la Asociación de Editores Independientes, y que precisamente se ha planteado la diversidad cultural declinada al mundo del libro, ¿no? Hay una cita muy linda de un editor, Juan Carlos Sáez, que dice: llenar de bibliodiversidad el mundo, cosa que cada libro pueda encontrar a su lector. Muy inspiradora, ¿no?, esta mirada de Juan Carlos Sáez. Me gustaría preguntarte, Arantxa, en primer lugar a ti, ¿cómo Kinver se ha hecho cargo, ¿no?, como propósito declarado o en el camino, como en este
progresivo camino que han ido abriendo ustedes desde Valparaíso, y con esta mirada que tú nos compartías, de esta multiplicidad de géneros, de autores, este vivero, ¿no?, de nuevas voces también desde el mundo del libro. Bueno, sí, yo también encuentro que, o sea, que si a alguien no le gusta la lectura es porque no ha encontrado el tipo de libro que le va. Entonces, en ese sentido, sí, o sea, yo lo que trato de armar en Kinder, digamos que tiene un género muy definido, o sea, hay como unos criterios que están muy establecidos para el tipo de libros que hacemos, pero después el público, o sea, los lectores a los que pueden llegar en realidad son muy diversos, o sea, y creo que dentro del catálogo de la editorial, que es muy pequeño, porque, bueno, aquí hablando de lo doméstico y lo laboral, bueno, pero en el fondo, o sea, yo creo que dentro del catálogo de la editorial, que es muy pequeño, pero un poquito menos. Es muy pequeño porque yo también trato de compaginar la crianza con otras cosas. Pero hay autores que son como para muchos lectores, que casi cualquier lector que le interese, digamos, la narrativa lo puede leer, y hay otros que no, que son como más exigentes para otros tipos de lectores, no sé. Pero claro, el tema de la bibliodiversidad, o sea, yo creo que incluso nosotras tres tenemos como los catálogos que tenemos son súper diferentes entre nosotras, pese a que somos editoriales más o menos independientes, más o menos pequeñas, no sé, pero los libros que hacemos son muy distintos, ¿no? Entonces eso de que claramente aporta la bibliodiversidad... ¿Perdona? Sí. Arantxa, disculpa, ahí vemos ahí a tu hijita, ¿no? Sí. Qué bonito que ella pueda ser parte de ver cómo su mamá está hablando de los libros, ¿no? Y de los libros que hace. ¿Cómo bueno. Es esa? A lo mejor nos quiere contar algo ella también. Te están preguntando a ti, ¿verdad? ¿Quieres saludar? Sí, bueno, yo las he llevado a ferias, no, el tema de encuadernar, por ejemplo, no me ha tocado, pero a las ferias siempre me acompañaban, vendían sus propias cosas en mi stand de libros, ellas se llevaban sus propias mercancías para vender, así que, Lo que bueno. tenemos acá. ¿Cómo se llama tu hija? Candela. ¿Cómo te llamas? Candela, mira, tenemos acá un personaje del Principito, mira. Sí. Bueno. Candela, qué lindo nombre. Bueno, y esa es la vida, precisamente. Sí, por favor. Permiso. Por favor. Sí, yo quería agregar que también a mí me toca, y seguramente Silvia, también te tocó viajar con tus hijas en algún momento, ir a las ferias, y es algo que acá en el mundo editorial chileno es bastante similar. O sea, por ejemplo, en la Primavera del Libro, que es una feria que es súper agradable, porque se hace en el Parque Bustamante. Al aire libre, sí. Y vamos, claro, y vamos muchos editores con nuestros hijos, como uno ve ahí como una cosa como súper a escala humana en el sentido, y es distinto a otras ferias que, bueno, tienen otros requisitos, o sea, es otro contexto en el fondo, se ha construido un contexto en torno al libro distinto, ¿no? No quiero decir que sea, no quiero tampoco satanizarlo, simplemente es diferente. Pero la Primavera del Libro y la Furia del Libro también tienen algo que es como muy cercano, que creo que es como también esto de acercar al editor, editora, a los lectores. Y por supuesto que también las librerías tienen un lugar súper importante en el ecosistema del libro. Fui librera, así que obviamente que también son súper importantes, pero esas ferias tienen eso que es de cercanía súper enriquecedora para nosotros como editores y editoras. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé, Silvia, si tú quieres decir algo respecto de la bibliodiversidad, de la constitución de estos espacios de circulación de libros y
Yo creo que la edición independiente es la que efectivamente retroalimenta la bibliodiversidad, ¿no? Porque lo que veíamos, y todavía se ve, ¿no? Que con esto de la concentración en el libro y en otras esferas de nuestra vida diaria, la concentración lo que hace es unificar, uniformar, ¿no? O sea, todos los libros o sea, determinados autores X, ¿no? Van a estar en todas las vitrinas y en todos los países del mundo, en distintos idiomas, qué sé yo. ¿Qué es lo que también promete y prometía estos consorcios editoriales? ¿Ya? Pero eso se remite, ¿no?, a una cantidad reducida de autores. Cuando la producción editorial, la producción del libro es riquísima y tiene distintas entradas o distintas salidas, ¿no? Y en ese sentido es lamentable y es la conciencia, ¿no?, que hemos intentado generar desde nuestra participación colectiva, desde los editores independientes, ¿no?, es de que los editores independientes son los que están poniendo la diversidad de temas, la diversidad de autores, son los que están abriendo de alguna manera el horizonte, ¿no?, de el pensamiento y la creación humana, ¿no? Y eso no se restringe a 50, 30 autores, que son los famosillos, ¿no?, y que van a estar en todas partes. Bien que estén, ¿no?, muy bien que estén, ¿no? Pero eso no puede ser todo, no puede cerrar la posibilidad de la visibilidad y la existencia de otras expresiones, de otros autores, de otros formatos, de otros lenguajes, ¿no? La bibliodiversidad lo que hace, yo creo que es alimentar la curiosidad, ¿no? O sea, si no tenemos curiosidad, nos vamos a quedar y nos vamos a conformar con lo que allí está, ¿no? Pero el mundo gira y el mundo avanza en la medida que nos hagamos preguntas y que vamos por la respuesta, aunque no las encontremos con facilidad, ¿no? Y encontrar la respuesta implica una búsqueda al universo. Yo creo que ese es un tremendo desafío que seguimos teniendo, ¿eh? O sea, que seguimos teniendo cuando hoy día están saliendo una serie de temas en la discusión pública. Yo creo que en eso ha aportado mucho, ¿no?, la edición independiente, ¿no?, a formular esas preguntas, a buscar respuestas a esas preguntas, ¿no? Y pienso que nuestros catálogos, por muy pequeños o grandes que sean, dan cuenta de eso. O sea, y es por eso que existen tantas editoriales independientes hoy día también, porque uno podría decir, bueno, ya está todo dicho, ¿no? Está todo dicho y con las editoriales que hay es suficiente. Y uno ve que cada año, o sea, nosotros tenemos una cantidad de editoriales independientes, o sea, que ha crecido así, pero exponencialmente, lo que decía Isabel, es verdad. O sea, a partir del 2010 ya en adelante, o sea, empezaron a proliferar mayor cantidad de ilustradores, mayor cantidad de escritores, distintos formatos del mismo libro impreso, ¿no?, distintas facturas, ¿no? Y yo creo que eso enriquece el paisaje no solo editorial, o sea, enriquece el paisaje cultural de un país, ¿no? Estoy hablando desde la perspectiva del libro. No me cabe duda que pasa lo mismo con el teatro, con la danza, con la música, ¿no? Y yo creo que es un baluarte cuando nosotros hablamos de bibliodiversidad, y efectivamente fue un concepto que se acuñó aquí, nosotros lo reiteramos siempre, se acuñó aquí en Chile, de aquí se fue a todas estas discusiones y encuentros internacionales, puede que haya biosincronía, es cierto, pero se acuñó aquí, se acuñó en las discusiones que teníamos, ¿no?, en esta asociación de editores independientes inicialmente, y quien propuso el término fue efectivamente RIL, ¿no?, para designar que el mundo del libro, ¿no?, tenía tanto que decir, tanto que hacer y tanto que crecer, ¿no?,
como la diversidad ecológica, la diversidad de la vida, la diversidad, y eso era lo que la edición independiente venía a preservar, eso es lo que venía a remarcar, a esa independencia se refería, ¿no? A la independencia o a la autonomía del discurso respecto al discurso único, porque finalmente la uniformidad se empieza a transformar en discurso único, ¿no? Y eso hay que estar alerta, ¿no? Y la independencia también apunta y apuntaba hacia allá, ¿no? Muchas gracias, Silvia, ¿no? Vamos a abrir la palabra al público. Hay muchas preguntas que quiero transmitir. Para cerrar, solamente remarcar la existencia, ¿no?, de este bestseller, ¿no?, que plantea una rotación rápida, ¿no?, a diferencia de estos libros que, como han sostenido acá estas editoras, proponen otros contenidos, otros debates, una ciudadanía cultural, y que son libros de rotación lenta, ¿no?, que pueden demorarse un poco más y que precisamente su sentido es otro. Así que muchísimas gracias. Yo ahora les quiero transmitir las preguntas que han ido llegando y cada una va tomando la que quiera responder. La primera dice: ¿cuál es el camino para acercarse si es que uno quiere publicar un libro? A veces a los autores jóvenes nos intimida un poco acercarnos a una editorial. Voy a leer 3 ya y cada una toma la que quiera, ¿les parece? Bueno. ¿Creen que como mujeres generan puentes diferentes dentro del mundo editorial? Y la tercera dice: ¿cuál creen que es el desafío editorial que tienen frente a la virtualidad y la digitalización de contenidos? Ya, yo si quieren respondo a la primera, de los jóvenes acercarse a las editoriales. Bueno, eso depende de cada editorial. Hay algunas editoriales que reciben manuscritos, hay otras que no aceptan, hay otras que hacen convocatorias anuales y hay que estar atentos a cuando abren la convocatoria para recibir manuscritos. Depende de cada una, ¿no? Pero yo creo que lo que sí que es muy importante antes de mandar un manuscrito es fijarse en a qué editorial se lo estás mandando. Si tú tienes un manuscrito de poesía, no le mandes ese manuscrito, no se lo mandes a una editorial de narrativa. O si tienes un ensayo, lo mismo, no lo mandes a una editorial de poesía. O sea, hay que fijarse un poco dónde está mandando uno los manuscritos, porque hacer como un envío masivo a editoriales yo creo que puede resultar muy frustrante para la persona que está enviando, porque va a recoger puros rechazos. Mientras que si le dedica un poco de tiempo a hacer como un filtro y ver dónde puede tener alguna posibilidad, le va a ir mejor, ¿no? Es eso. Respecto de si hay puentes diferentes, ¿no? Al ser nosotras mujeres en el mundo editorial. Yo creo que todavía el papel de las mujeres es muy poco visible en el mundo editorial, es muy secundario, ¿no? ¿A la vista de quién? A la vista del mismo, de las ventanas que se abren para mostrar este campo, ¿no? Para mostrar, en general son autores, o sea, son editores, hombres, y esto aquí y afuera, ¿eh? O sea, el mundo editorial es bastante androcéntrico, ¿no? Y las mujeres, en general, estamos como en el otro lado, el lado oscuro de la luna, ¿no? Y somos las que estamos, somos las tejedoras de las relaciones muchas veces, las tejedoras del libro en su manufactura, digamos, ¿no? Yo creo que eso es bastante poco visible. Y la tarea de la edición propiamente tal, de la editora o del editor, ¿no? Y esto desde los llamados concursos públicos, ¿no? En donde lo que se ve es el libro, ¿no? Pero el libro como que si saliera de la nada, ¿no? A lo más la impresión del libro, ¿no? Pero se desconoce todo el trabajo editorial que hay detrás de esa producción, ¿no? Pienso en los fondos concursables, ¿no? Los fondos concursables en general
toda la parte de la edición queda omitida, ¿no? O sea, no cuenta. Y uno cuando empieza a ver en el detalle eso, ve que ahí está en general, son las mujeres que están corrigiendo, muchas diseñadoras, en todo el proceso, ¿no?, de la cadena de producción de un libro, la cantidad de mujeres que están involucradas es impresionante, ¿no? Y luego, bueno, en las direcciones también, muchas veces son direcciones compartidas. Yo me he encontrado con muchas editoriales que tienen direcciones compartidas, pero claro, pesa más, hasta ahora al menos, ha pesado más la mirada o el habla, ¿no?, del hombre respecto de la mujer. Y eso es muy fuerte. Ahora, los tejidos van por detrás, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay puentes, pienso que la diferenciación está en que hay puentes de mayor empatía, probablemente lo que decía Isabel y lo que decía Arantxa también, esto que nosotros andamos con la vida a cuesta, digamos, ¿no? O sea, nosotros nos vemos en general a hombres con sus hijos en la feria del libro, es raro, ¿no? Aunque sí podemos decir que en la feria del libro y en la primavera es más habitual, pero si no, no, ¿no? Y son las mujeres las que andan con sus hijos, y son las mujeres las que establecen, yo creo que por la vida que la llevan encima, de manera evidente, se establecen vínculos que son un poco distintos, ¿no? Creo que eso podrían ser los puentes, ¿no? Los puentes de diálogo y de ese hacer un poco más fino, de ese tejido un poco más fino, ¿no?, en lo que es la edición misma. Es lo que se me ocurre, digamos, hilvanando historias, ¿no? Bueno, yo voy a comentar sobre la pregunta sobre la digitalización de contenidos y el desafío. Claro, es algo que yo creo que las editoriales venimos también pensando en, por ejemplo, esto del libro digital, el libro electrónico. Creo que hace unos años también había como una postura, o se hablaba un poco más, aparecía más en foros, en las ferias, como charlas en torno a este tema, pero se ha visto que igual la entrada del mundo del libro digital no ha dejado fuera el libro impreso. Entonces, ahora sí todo indica, como sobre todo con la pandemia, y que hay una mayor necesidad o hay como una cierta, como que obviamente lo digital entró más fuerte en nuestra vida ahora. O sea, creo que la pandemia igual va a marcar un hito con respecto a eso, y yo destacaría que hay proyectos súper importantes, interesantes, como la Biblioteca Pública Digital. Yo soy una gran usuaria o sea, he leído muchísimo gracias a ese proyecto, y que creo que es súper, que no compite con el libro impreso. Por ejemplo, en los libros ilustrados, es súper distinta la experiencia también. O sea, yo lo veo ahí porque no sé, conozco más a los usuarios, a los lectores y lectoras y a las comunidades que leen libro ilustrado, entonces puedo hablar un poco más sobre eso. La novela gráfica, leerla en una publicación digital es muy distinta a leerla físicamente. Entonces, quizás también va a haber géneros que se pueden adaptar mejor, otros que se pueden adaptar de otra manera, pero bueno, claro, los niños y niñas que están hoy día creciendo con este formato de clases online, seguramente van a tener otras necesidades. Y creo también que, si bien nosotros como generación podemos vislumbrar algunas cosas, ya ir adelantando, creo que también esto va a estar en manos de próximas generaciones, estos cruces y estas nuevas como hibridaciones que van a haber en torno al libro. Entonces yo no podría decir, esto va a ser así, de tal año en adelante va a haber este formato. Es algo que vamos como desarrollando en el camino, y creo que las nuevas generaciones van a tener mucho que aportar en eso. O sea, cosas que nosotros ya, por ejemplo, los nativos digitales tienen lecturas muy distintas a las generaciones anteriores. Entonces, lecturas, digo,
formas de acercarse a los formatos de lectura. Muchas gracias, María Isabel. Hay otra pregunta que nos llega acá, que va un poco en esa misma línea, y les preguntan a las tres, ¿creen ustedes que afecta a la edición el que ahora todo esté mediado por algoritmos y estadísticas de las redes sociales? A ver, yo no sé si a la edición, yo creo que estoy pensando, que creo que yo creo que podría afectar a la lectura, digamos, pero yo también siento que está todo por verse. Si nos estamos fijando en las redes sociales que nos están dando el me gusta, nos están dando la cantidad de seguidores que tengo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que el tema de el libro, o sea, requiere de una atención distinta, ¿no? O sea, yo creo que el libro te exige, o sea, leer un autor una vez brasileño vino con una polera que decía, leer es un problema, ¿no? Y yo creo que efectivamente, o sea, esto que te dicen, no, si no es difícil leer y qué sé yo, no, yo creo que leer es un problema, ¿no? Y es verdad, ¿no? Pero cuando logramos enfrentar el problema y no hacerle el quite, es cuando empezamos a encontrarnos con las ventajas que nos reporta esa lectura, ¿no? Los placeres que nos puede otorgar esa lectura, ¿no? Los comportamientos que uno va adquiriendo a través de el ejercicio de la lectura, ¿no? O sea, por lo tanto, creo que son como mundos un poco distintos, ¿no? El tema de entendiendo la cosa algorítmica, que es el cifrado, ¿no? de mensajes, el cifrado de adhesiones, etcétera, etcétera, creo que es contenido para hacer libros, ¿no? Para hacer estos libros de ciencia ficción y para reflexionar en todo el tema, pero que pudiera afectar a la lectura, yo creo que son dos rieles que van de manera distinta, ¿no? Tengo la impresión. A lo mejor porque manejo muy poco sobre el tema de cifrado y qué sé yo, pero siento que nosotros usamos bastante las redes sociales, ¿no? Para animar a la gente o invitar a la gente a leer tal o cual libro, ¿no? Y poner un fragmento y qué sé yo, pero en realidad son guiños, ¿no? Son guiños y son un pequeñito llamado a ver si te despierta un poquito la curiosidad a encontrarte con el libro y enfrentarlo, ¿no? Y hacer el ejercicio de establecer un diálogo con él, ¿no? Y puedes que enganche y puedes que no, ¿no? Pero si haces ya ese desafío, ¿no? Si enfrentas ese desafío, puede que te lleve por un camino bastante venturoso, digamos. Pero más allá del me gusta, súper bien, tengo no sé cuántos miles de seguidores, pero no sé, no puedo contar con ellos, ¿no? Como mis lectores, ¿no? O sea, yo creo que va más bien por el lado del marketing, eso, hoy día en relación a la edición, ¿me entiendes? Y si, como editor independiente, o sea, el marketing es un elemento, pero en realidad no va a definir lo que yo deseo compartir, transmitir y publicar finalmente, ¿me entiendes? O sea, porque mi propósito es otro, ¿no? Y es más difícil, por cierto, pero es otro. Ahí yo quisiera complementar a Silvia y que eso es, de alguna manera, quizás algo que puede marcar a la edición independiente de otras editoriales, porque hoy día hay una editorial muy grande que está publicando a Influencer, que tiene una colección de libros que todos son, los autores son influencers. Entonces yo creo que quizás a las editoriales que tenemos como un proyecto editorial un poco más, quizás, no sé, delimitado y como cierto
elementos o ciertas líneas como ya establecidas, quizás no nos va a afectar y va a ir más que nada por la línea de la marketing digital, de cómo comunicamos, cómo contamos las novedades, los libros y como distintas aristas que pueden tener los libros y que a veces son interesantes de compartir en las redes sociales. Pero creo que otras editoriales están tomando las redes sociales como un lugar para sacar autores y sacar temas, y bueno, eso, no sé, con los resultados que a veces me parece que no son, creo yo, tan buenos, pero bueno, o sea, creo que ya hay unos ejemplos y eso va a depender como como digo, de la línea editorial que marque a cada sello, a cada editorial. No sé si explico bien, pero como que creo que hay editoriales que van a aprovechar las redes sociales, las van a capitalizar de otra manera, porque ahí hay likes, hay seguidores y hay como comunidades súper fuertes que creo que quizás sí se puede trabajar eso, no como un mercado, como visualizar esas comunidades como posibles mercados. Acá hay una influencer que tiene miles de seguidores y les vamos a vender el libro. Quizás no verlos como números, sino como eso, como una comunidad de lectores y lectoras con los cuales dialogar. Es mi opinión. Muchas gracias, Isabel. Tenemos dos preguntas además que nos llegan y me gustaría partir por Arantxa. Dice la primera, ¿cómo se distingue, si se distingue, las decisiones que toman sobre los catálogos las mujeres? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué libro recomendarían de su catálogo y por qué? Mira, yo creo que no tienen por qué no tienen por qué distinguirse como por género, digamos, como entre editora y editor. No creo que haya ninguna diferencia, creo que puede haber diferencias de otro tipo, como la finalidad de dónde quieres que vaya tu catálogo, pero eso es como decir que hay libros para mujeres y libros para hombres. No los hay. Son para todos los libros son para todo el mundo. Ahora, también hay como estadísticas de que los hombres leen más a hombres, las mujeres leen a hombres y a mujeres. Entonces, bueno, pero yo creo que en cuanto a la edición no es relevante. O sea, como que creo que las diferencias van por otro lado. Diría. Ya, interesante. Silvia, no sé si quieres responder a esa pregunta. Sí, yo comparto plenamente lo que ha dicho Arantxa, ¿eh? O sea, no hay casilleros aquí. Que estos libros son para hombres, estos libros para mujeres, y yo tengo una sensibilidad que es tan increíble que pienso que no, creo sí que este último tiempo tengo la sensación que hay un llamado también en relación a poner más atención desde el papel que jugamos a la producción escritural de mujeres, ¿no? De manera de también dar mayor cabida. Y yo creo y espero que también haya más mujeres que se atrevan, ¿no?, a presentar sus proyectos editoriales, ¿no? Porque yo creo que ese también es un tema. O sea, el silencio normalizado nos ha llevado a no exponernos mucho, ¿no?, en lo público. Desde el mismo encuentro público como este, las mujeres nos revisamos y nos cuestionamos mucho después qué dijimos, cómo lo dijimos, pero yo creo que es por la falta del ejercicio, ¿no?, de la exposición. Me parece que algo también sucede así con la escritura, ¿no? O sea, la escritura, creo que hay mucho más escritura femenina de lo que conocemos, ¿no? Y que probablemente está allí guardada, a lo mejor en cajones, qué sé yo. Yo creo que ahí nos ha despertado la sensibilidad de reconocernos, abrirnos más para reconocernos mejor, ¿no? O sea, eso podría pensar que pudiera ir
en camino a la respuesta, pero... Perdona, Silvia, te voy a contrapreguntar, ¿no? Uno había leído, porque esa pregunta es interesante, la respuesta que tú dices no encasillar, pero uno había leído Calibán y la bruja de la Silvia Federici en un PDF, ¿no? Y en papel, porque había circulado en fotocopia, hasta que a una editora se le ocurrió que había que publicarlo en Chile. A ustedes. Sí, claro. No pasa por ahí, o sea, quiero llevarte un poco más allá en el tema, porque me parece que es interesante, no para tener una respuesta definitiva, sino para irnos preguntando también respecto a decir, bueno, hoy día tenemos que publicar este año, no sé, 10 títulos, ¿no? Y yo quiero, ¿no? Y me acuerdo cuando ustedes sacaron ese libro, yo quiero que la Federici se pueda leer en español y se pueda leer en papel y no en fotocopia y no en PDF. La estoy intentando... No, sí. O sea, yo creo que es lo que te señalaba, yo creo que la sensibilidad ha estado más a flor de piel, entonces ser más consciente, ¿me entiendes? Ser más consciente de cuando dices no a un libro de una mujer, cuando tiene mérito, ¿no? Para ser publicado, pero no sé, entran otras consideraciones, ¿me entiendes? Lo mismo que para un libro de hombres, pero en general nosotros recibimos más libros de hombres que de mujeres, por ejemplo, ¿no? Y ese es un tema, ¿me entiendes? O sea, hay una disposición que hemos tenido siempre, pero nunca de manera tan consciente como hoy día, ¿no? O sea, en eso quiero ser súper honesta. Y te digo, desde proyecto, nuestro catálogo es bastante diverso, ¿no? Pero desde proyecto en narrativa hasta proyecto en fotografía, ¿no? O sea, lo que más recibimos porcentualmente son proyectos de hombres, ¿no? ¿Y por qué no proyectos de mujeres? ¿No? Y en ese sentido es intencionar, ¿no? Y poner mayor atención, de parte nuestra también, para la selección, ¿no? Y esto en general, el caso de Federici en particular, claro, uno podría decir es una buena oportunidad y no sé qué y no sé cuánto, pero en realidad esa publicación tiene que ver con la alianza también con otro editor independiente argentino, ¿no? Y la posibilidad de hacer circular y tener el libro de manera permanente en Chile y no tener que esperar que lleguen los 50 ejemplares de Argentina para poder tenerlo, ¿no? O sea, así surge, ¿no? La iniciativa de poder publicar el libro acá, ¿no? Muchas gracias, Silvia. Isabel, si bien vamos a tener una sesión especial sobre las ilustradoras, ¿no? Sobre las otras voces y las otras maneras de hacer libros también, me gustaría preguntarte sobre esta misma pregunta que acabamos de compartir, ¿no? ¿Qué pasa con las ilustradoras? ¿Qué pasa con el cómic, con estos géneros que hasta hace 10 años atrás eran de una circulación más restringida? Perdón, me olvidé que tenía el micrófono apagado. Con el cómic y con la ilustración, yo creo que se pasó como de que se estaba, entre comillas, redescubriendo estos lenguajes en general para ir hacia una como redescubrimiento de las ilustradoras y de las autoras en cómic. Y que eso tiene unos 4 o 5 años, creo yo, que empezó con fuerza como también esto, como dice Silvia, de intencionar la lectura, la propuesta desde las editoriales o desde otros proyectos más alternativos, el que se lea autores y se reconozca, por ejemplo, el trabajo de ilustradoras que vivieron o que trabajaron décadas antes y que no tuvieron debido o lo que merecían de reconocimiento y que siempre estuvieron escondidas, por ejemplo, Elena Poirier, Marta Carrasco, que son proyectos en los que yo también he trabajado. Y bueno, yo también participo de una revista que se llama Brígida, como soy también editora, somos 4 editoras, y que es un espacio de cómic en que solo participan mujeres y viceversa. Y ese proyecto surgió porque veíamos y sentíamos que no había tanto espacio para las mujeres en el mundo de la historieta, que tiene una tradición un poco distinta a la de la ilustración. O sea, son como espacios
primos, pero no son exactamente los mismos, y que a las mujeres siempre las invitaban, bueno, esto también pasa en la literatura, como que las invitaban a la mesa de literatura femenina, por ejemplo, y entonces en el cómic pasaba lo mismo. Quizá la ilustración, no sé si un poco menos, porque hay más, me parece que hay más ilustradoras. Entonces pasaba un poco más desapercibido esa diferencia que siempre se marcaba con la mesa de cómic femenino. Entonces la idea fue como hacer esta revista en la que participan mujeres con tema libre. Eso, por ejemplo, fue algo importante porque era como, no te vamos a pautear. Bueno, después hicimos algunas revistas temáticas porque la coyuntura de alguna manera lo exigía, que fue el estallido y la pandemia y después el apruebo. Pero siempre como con total libertad, como que eso nos pareció que era importante porque las mujeres siempre nos están pauteando, entonces de alguna manera eso era una forma y que al principio era complicado, nos decían, pero como que se complicaba, pero como no sé de qué poner. Para el primer número fue que no había como no habían otros precedentes, porque ya las que invitamos después ya sabían más o menos, como que la misma revista tomó su propia línea editorial, sin buscarla, digamos, sin intencionar temas, empezaron a aparecer ciertos temas. Entonces yo creo que ahora, en este momento, es muy importante, se está desarrollando como con bastante interés de parte de las mismas creadoras, como de parte del público, este acercamiento a trabajos hechos por mujeres y disidencia. O sea, creo que no es como que busquemos hacer productos editoriales especialmente para mujeres, es para que los lean todos y todas, pero sí dar un espacio que de alguna manera nivele lo que ha venido pasando durante siglos, que los hombres han tenido mayor preponderancia. Entonces, y quizás ya para adelante después esto no va a ser necesario, no sé, es como mi esperanza, ¿no? Que esto va a ser, o sea, supongo que se va a demorar mucho también, pero como que esa es la expectativa y bueno, para eso vamos trabajando en estos proyectos desde distintos, desde editoriales o desde colectivas. También quería mencionar que hay otro formato que también es importante para las ilustradoras, historietistas, autoras de cómic, que es el fanzine, que son como estos otros impresos, este mundo editorial, que no somos solo las editoriales, grandes, medianas, pequeñas, sino que también hay otros circuitos en que circulan estos formatos que también tienen sus propias lógicas y sus propios códigos, y es súper importante también considerarlos al momento de pensar en el paisaje del libro. Muchas gracias, Isabel. Mira, nos llega una última pregunta, ya con esto vamos a ir cerrando, antes de darle la palabra para las reflexiones finales a Paula Palicio, que dice, ha dirigido a las 3 expositoras. Nos gustaría saber cómo ustedes describen y valoran lo que sucede dentro de las escuelas, donde muchas nuevas generaciones hoy tienen su primer encuentro con la lectura y con un libro. Arantxa, quizás la tomas tú primero. No sé muy bien cómo abordarla. No sé, en las escuelas, yo digamos que el único contacto que tengo es como a través de los fondos del libro, que me toca como hacer estas actividades que piden de difusión en colegios. No sabría muy bien, o sea, encuentro que el papel de los colegios, de las escuelas es fundamental para leer, o sea, en el fomento lector. Pero no sé ni cómo lo están abordando, yo creo que también varía mucho de profesor a profesor, no sabría cómo contestarla, la verdad. Yo pienso que varía también, que hay una brecha muy grande en colegios que no tienen establecimientos educacionales que no tienen acceso a libros o hasta bibliodiversidad, y que tienen que nutrirse, se ven obligados a nutrirse como de lo que les alcanza, de lo que pueden adquirir, de las donaciones que les lleguen. Entonces ahí
hay una diferencia con otros colegios o establecimientos que tienen acceso a muchos mayor libros de distintas calidades. Y acá obviamente que creo que también está presente el factor económico y también cercanía de libros. O sea, recordemos que hay ciudades de Chile que no tienen librerías o no. Entonces, claro, por ejemplo, el despacho ya encarece más la compra de libros para una biblioteca. Y creo que también ahí pesa mucho el rol de los mediadores y mediadoras de lectura, que creo que se han ido especializando cada vez más. Hay diplomados, hay instancias de formación en línea, hay una gran variedad de mecanismos gracias a los cuales se pueden formar y especializar más mediadores y mediadoras que son muy importantes al momento de valorar libros para niños y niñas. Así que, o sea, también creo que ha habido un trabajo importante desde el Estado, a través del Ministerio de Educación, del Plan de Lectura, del Consejo del Libro, en mejorar estas instancias con mediadores y mediadoras. Y yo creo que eso es súper bueno, y también con la compra de libros a través del CRA y otros, pero bueno, siempre hay desniveles, es parte de nuestro país, lamentablemente, de la realidad de nuestro país, que haya estos desniveles entre el acceso a la lectura de niños y niñas a través de los establecimientos. Sí, yo comparto eso que no podemos hablar de, o sea, el primer encuentro, supongo que en todos los colegios se da, el primer encuentro con la lectura. Ahora, ¿cómo es ese primer encuentro? Yo creo que es muy diverso también. Y que no siempre el libro viene a ser como un objeto a descubrir, y que podemos descubrir en él cosas extraordinarias, ¿no? O sea, porque la lectura nos pesa tanto, o sea, tenemos, y qué bueno que haya todavía el imaginario, que haya o que hayamos empezado a recuperar al libro como en su condición de simbólica, en su carácter simbólico, ¿no? Como un objeto central para la educación y la cultura, y ojalá que se entienda más también para el desarrollo de los países, que yo creo que todavía nos falta, porque nos cuesta con la política del libro, nos cuesta financiamiento para sostener esa política y para poderla desarrollar. Por lo tanto, es un síntoma de que todavía la valoración del libro no logra el nivel que debería tener, ¿no? A nivel institucional, digo. Pero eso también se refleja, ¿no?, en la posibilidad de tener libros en los colegios, de suprimir esa brecha, ¿no?, de la que hablaba María Isabel, y tener una variedad de textos, ¿no?, diversos, además. Y luego que el libro no sea una obligación. O sea, como el encuentro, el primer encuentro con el libro, debería ser un encuentro casi mágico, ¿no? Y eso no tiene que ver solo con el libro. Por cierto, tiene que haber libro primero, pero tiene que ver con quién está haciendo la presentación de ese libro, que son los profesores y las profesoras, sin duda, ¿no? O los mediadores, las mediadoras de lectura. Y a veces el libro, bueno, están las listas que se tienen que leer los niños, y todos tienen que leer, entonces es obligatorio porque les vamos a hacer la prueba cada mes, y yo creo que así el libro es difícil que entre, ¿no? Es difícil que entre como un encuentro amable, ¿no? Como un encuentro que logre ser un encuentro amable, un encuentro gozoso, ¿no? Y yo creo que ahí nos falta, ¿no? O sea, tomamos la consigna de que todo el mundo tiene que leer, y bueno, que lea, ¿no? Y que lea, y que tiene que rendir la prueba. Y yo creo que tenemos que hacer del libro un lugar de encuentro para conversar sobre los libros, pero vamos a estar conversando también sobre nosotros cuando hablamos de los libros. O sea, si el libro se incorpora en nuestra vida cotidiana de manera un poco más normal,
¿no? Más natural. No es por generación espontánea que sucede eso, sí hay un trabajo previo. Pero en ese trabajo previo, si hay una aproximación encantadora, ¿no? Yo creo que tenemos esperanza en que podamos hacer fructificar ese encanto. Y creo que hoy día por las condiciones en muchos colegios, hoy día más aún en la situación en que estamos, ¿no? de pandemia, hay colegios que, o sea, los niños no están yendo al colegio, pero en las casas no hay libros, ¿no? Entonces hay tele, y hay celular, y hay una serie de otros soportes tecnológicos que hoy día vienen a ser la salvación para los padres y madres que están trabajando online, que están saturadísimos, ¿no? Y yo creo que eso o sea, vamos a tener las repercusiones de esos efectos también, ¿no? En los próximos años, y que va a ser lamentable, por cierto. Y allí el libro no promete, pues no es una puerta, ¿no? Yo comparto eso, que el colegio es central en el encuentro de los primeros lectores con el libro, y para eso tienen que haber amantes de los libros, ¿no? Y esos amantes los tenemos que encontrar en los profesores, los bibliotecarios, las bibliotecarias, en esos mediadores, ¿no? que puedan transmitir, incluso a veces sin hablar, ¿no? Y contar del libro o su misma relación con el libro y llevar este objeto, están dando cuenta de ese vínculo, que es un vínculo personal, íntimo, pero también puede ser colectivo, en el compartir esa experiencia, ¿no? Yo creo que nos falta. ¿Quedamos todos en silencio? Nos quedamos en silencio. ¿Quedaron tristes? Yo me acordé de algo, se me olvidó decir una pequeña cosa, que cuando hablaste de cómic y mujeres, se me olvidó decir algo muy importante, y es que con el Centro Cultural de España trabajamos con Paloma Domínguez una exposición que se puede ver y que está en línea, y que es justamente 10 mujeres en diálogo con otras 10 autoras de España, otras 10 de Argentina y otras 10 de Costa Rica. Se llama Coordenadas Gráficas, y que está ahí disponible para que la puedan ver. Y que cada autora puso a disposición del público una cantidad de páginas de distintas novelas gráficas y fanzines. Así que ese pequeño avisito. Oye, muchas gracias, Isabel, porque además nos habían pedido una de nuestras preguntas iba en esa línea, que pudiesen compartir uno de los libros hoy día, poner en circulación, así que muchas gracias por compartirnos y invitarnos, ¿no? a leer esa obra. Quiero darle ahora la palabra a Paula Palicio, la directora del Centro Cultural de España, que acoge estos debates para unas palabras de cierre. Gracias, Constanza. Bueno, yo solo quería decir, agradecer a las 4 participantes y mostrar toda mi admiración al trabajo que hacéis. La verdad, me reafirmo en lo que dije antes, de que tenéis un oficio de alto riesgo, y además, sobre todo en estos momentos, creo, en el que el enfoque mercantilista permea tanto a veces la cultura, ¿no? Que trabajos y proyectos como los que vosotras hacéis, dan mucho sentido, dan todo el sentido a lo que hacemos desde las instituciones culturales, creo. Y como antes Silvia decía, ¿no? Que me quedo con eso, ¿no? La importancia del aporte de la diversidad, de mostrar la diversidad, de alimentar la curiosidad, de generar preguntas, ¿no? O sea, no tanto la respuesta, sino generar esas preguntas, detonar preguntas para reflexionar sobre lo que nos pasa y el acontecer, ¿no? Que tenemos como sociedad. Y creo que ese es el papel, ¿no? El aporte que podemos hacer desde un centro cultural,
Y eso, por eso vosotras dais sentido a lo que hacemos en las instituciones, así que muchísimas gracias. Eso, solo quería decir eso, me ha encantado. A ustedes las gracias. Muchas gracias Paula, a cada una de nuestras 3 editoras invitadas hoy día, y agradecer también al público, a toda la gente que hoy día ha estado presente con sus preguntas, con sus reflexiones. Vamos a continuar dialogando con un repertorio amplio y diverso de hacedoras de libros. En las próximas semanas va a estar esa información de cuáles van a ser los próximos diálogos y debates. Tenemos proyectado al menos 11, así que bueno, este fue el prefacio, ¿no? Queremos pensar en seguir leyendo cada capítulo en múltiples direcciones, ¿no? Porque la lectura es siempre algo dinámico, es un ejercicio que convoca, que tiene que ver con ese deseo, ¿no? De conocer, y estamos además en nuestro país en un momento muy interesante desde el punto de vista cultural, así que es un proyecto que llega en el momento preciso. Muchas gracias a cada una de ustedes y nos encontramos pronto para seguir conociendo, compartiendo y reflexionando en colectivo. Hacedoras de libros. Muchas gracias por la Luego. invitación y el diálogo. Sí, gracias.